no como objetos. Nosotros no es difícil, enseguida nos vamos a dar cuenta, la mínima reflexión sobre el mundo que vivimos nos va a señalar que nos tratan como objetos. Ya la propaganda, el adoctrinamiento, nos piensa como objetos, no como sujetos. Y es fundamental para los educadores tener muy claro que los educandos, todos somos sujetos. Luego ser tolerantes con las personas, con todo tipo de personas, aún con las cuales no nos caen simpáticas o no nos gustan. ¿Sí? La tolerancia es una virtud del educador. Respetar al otro en tanto otro, vinculado a la tolerancia, ¿no? En tanto otro distinto, ¿no? Ese otro es otro distinto. Ser humilde es creer que el cambio social es posible. Si nosotros no creemos que el cambio social es posible, estamos en la creencia de que el mundo es. Creer firmemente que las personas pueden cambiar y mejorar, pueden transformar. No sentirnos más ni menos que los demás. Ser consciente de que no podemos equivocar. Saber escuchar. Respetar los saberes y experiencias de los otros. Y rechazar la idea de que la transformación del mundo es obra de algún grupo de hombres selectos y elegidos, mientras el resto lo único que tiene que hacer es adaptarse en forma crítica y en forma sumisa a lo dictado por esos grupos. Esto es fuerte, son ideas bastante fuertes que sustancian el concepto de diálogo, del diálogo freiriano. Y el diálogo, como yo les dije, es el fundamento de la idea de la sustantividad democrática, que es muy importante en la propuesta de el carácter dialógico de la educación. Aquí hay una cita que un poquito resume lo que dije recién respecto del diálogo, ¿no? Que no puede ser instrumento para conquistar al otro, sino que la conquista implícita en el diálogo es la del mundo por los sujetos dialógicos, no la de un sujeto sobre el otro, que lo convertiría en objeto, ¿no? Conquista del mundo para la liberación de los hombres. Esto es la idea de diálogo de Freire. La dimensión política, vinculada a lo dialógico, evidentemente aquí hay una connotación política fuerte en lo sociológico y en lo dialógico. Y esta cita de Freire me parece que también es muy buena, muy clara respecto de la dimensión política. Porque, ¿qué es lo que dice Freire? Que no es la educación, y aquí le quita a la educación esa fuerza que se le da, que debemos criticar, ¿no? Es lo que llamamos nosotros educacionismo, ¿no? Creer que la educación es la que cambia, la que puede cambiar a la sociedad y al mundo, cuando la educación no es la que da forma a la sociedad, sino la sociedad, en este caso los grupos dominantes o los sectores dominantes, la que formula sus propias normas y crea una educación que se adapta y que promueve esos valores. Y aquí, esto es un poco para aquellos que han incursionado en la teorías de la educación, esto es un poco de lo que sería el reproductivismo, ¿no? La educación reproduce los valores de los sectores dominantes. Entonces, ahí viene toda una serie de problemas, ahí surgen una serie de problemas que tienen que ver con el carácter político de la educación y que es que nos indica la imposibilidad de, como educadores y educadoras, ser neutros. No existe en un mundo de oprimidos, de profesores oprimidos, de explotados, de explotadores y explotados, en un mundo donde existe la injusticia, existe la desigualdad, existe la muy mala distribución de la riqueza, no existe la posibilidad de ser neutro. Incluso aquellos docentes que o no valoran esta dimensión o no son conscientes de esta dimensión, ya han asumido una posición. Por el mismo hecho de no ser conscientes, ya están asumiendo una posición favorable al mantenimiento de las cosas como son, del statu quo. La dimensión nociológica, íntimamente vinculada a la política, es que al asumir el carácter político de la educación, aparecen una serie de consecuencias pedagógicas que son fundamentales. Voy a decir algo ahora que es importante, no lo dije,
que es el tema de la coherencia. Cuando Freire estuvo en el 85, destacó como la principal virtud del educador, en esa charla que les mencioné en el General San Martín, destacó como principal virtud del educador el intento de ser coherente, no la coherencia absoluta, porque es imposible ser coherente absolutamente y las 24 horas del día, sino el intento de ser coherente. ¿Por qué? Si nosotros asumimos el carácter político de la educación y valoramos la intencionalidad de ser coherente, eso va a tener una serie de consecuencias. Y va a tener consecuencias en nuestra forma de enseñar y de aprender. Porque nosotros vamos a tener que aceptar el carácter nociológico de la educación. Vamos a tener que aceptar que los conocimientos no se pueden transmitir y que el conocimiento se construye. No se transmite, sino que se construye. ¿Quién lo construye? Son los educandos, los alumnos. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que hacer un replanteo de nuestras prácticas pedagógicas, en tanto y en cuanto, como les dije, tenemos rasgos bancarios, es muy difícil no tenerlo en la cultura escolar tradicional, y comprender que lo que se puede transmitir es información, y que para que haya conocimiento tiene que haber un sujeto que actualice esa información, y ese sujeto es el alumno. Nosotros no podemos al alumno darle paquetes de conocimiento, transmitirle paquetes de conocimiento. Es un poco la esencia de la crítica de Pablo Freire a la educación bancaria. Podríamos seguir desarrollándolo, pero voy a seguir un poquito más porque no quiero dejar de desarrollar otros temas. Fíjense en que asumir el carácter nociológico de la educación o asumir la educación como un acto de conocimiento encuentra las raíces en la necesidad de formar personas libres, autónomas y críticas. En el libro que yo les recomendaba de Pedagogía de la Autonomía, Freire fija como uno de los objetivos fundamentales de la educación promover la autonomía del ser de los educandos. Si nosotros partimos o aceptamos el carácter político de la educación y el carácter nociológico de la educación, después no nos queda otra que tener como objetivo o asumir como objetivo de la educación promover individuos críticos, individuos que sean capaces de pensar por sí mismos y de actuar por sí mismos. No seríamos coherentes si no hiciéramos eso. Y eso tiene consecuencias en lo que hace a la necesidad de resignificar y transformar nuestras prácticas. Lo que al final vamos a ver, no lo vamos a poder desarrollar la propuesta guía para hacerlo, pero sí vamos a poder apuntar algunas hipótesis.